Hola familia, aquí seguimos escuchando este gran tema, el cual ha estado muy asombroso y de bendición para toda la familia, el cielo, nuestro destino. Aquí está nuestro director Felipe del Castillo, el doctor Sergio Naya y Pipe del Castillo, hablándonos y continuando de este tema tan asombroso. Prestemos atención. Gracias. Bienvenidos a todos, gracias por estar en esta ocasión con nosotros, sintonizando, recibiendo esta señal, este análisis bíblico a través de las redes sociales. Es un gusto estar con ustedes y le están ayudando, animando, aprendiendo, ilustrando mucho lo que está aprendiendo. Mande el link, invite a otras personas que se conecten en este horario o de esta manera con nosotros. Bienvenido Sergio, bienvenido Pipe. Ahora sí que hemos estado juntos ya 3 programas, 3 sesiones de análisis bíblicos. Bienvenidos. Gracias. Estamos aprendiendo mucho acerca de este tema tan importante, el cielo como nuestro destino. Se nos van a quitar, yo creo, muchos velos y sobre todo nos va a dar más ganas de que el Señor venga pronto, ¿verdad? Pero bueno, estamos primero en el análisis. Muy bien, pues ando un poco brilloso, ustedes disculpen, no es que esté arrugada, así es, ¿verdad? Si les doy el charolazo, ¡ay, jole! Bueno, quisiera comenzar a contestar esta pregunta y tal vez la desarrollaremos, es importante, y luego estaremos viendo en los próximos temas qué hay en el cielo. El cielo no es como te lo imaginas, es mejor. ¡Ay, jole! Pero bueno, quisiera leer para ustedes, y aquí con nuestros compañeros de análisis, Romanos 6, 23. Una porción que los que ya han leído la Biblia la conocen. Enseguida de esta porción, Juan capítulo 3, verso 16. Sabemos entonces por los análisis que hemos tenido, y si no los ha sintonizado puede checar las 2 sesiones anteriores de El cielo, nuestro destino, y hemos visto pues en la famosa parábola del rico y Lázaro que Jesús mismo dijo que inmediatamente de la muerte física de una persona está un lugar de bienaventuranza con Dios o de consuelo, o un lugar de tormento, y tormento en todos los sentidos, anímico, físico, en un lugar donde es lejos de la presencia de Dios. Pero a eso se le llama la eternidad. ¿Dónde estarás en la eternidad cuando mueras físicamente? ¿Tendrás vida eterna para estar con Dios o muerte eterna separado de Dios? ¿Por qué no lee una porción uno y otra porción otro? Romanos 6:23 y Juan 3:16. Sergio. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Juan 3:16, y lo voy a leer en otra versión para que ampliemos un poco, porque ya la versión Reina Valera es la que más conocemos. Dice, Dios en la PDT, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Yo creo que la vida eterna es lo que Dios quiere para nosotros después de esta vida. En esta vida tenemos vida terrenal, vida temporal, pero lo que Dios quiere para nosotros es vida eterna, es decir, que tengamos vida después de la muerte. Y eso lo recuerdo un poco el comentario que compartía el doctor Sergio, que ya somos seres eternos. Simplemente lo que Dios vino a dar no vino a darnos eternidad, sino darnos vida eterna, es decir, que en la eternidad tengamos vida, y la vida viene por estar con Él. Yo creo que Jesús es la vida. Hay unas porciones de la palabra de Dios que nos habla de que Jesús es vida, y quien tiene a Jesús tiene vida, y entonces una vida eterna es una vida en la eternidad con Él. Vida eterna, doctora Naya. Pues vida eterna es el propósito de Dios por diseño para el hombre, y es la respuesta que Dios trajo a lo que fue el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Es la razón, Felipe, Pipe, por la que Dios tiene que sacar a Adán y Eva del huerto. Porque acuérdate que aparte del árbol del bien y del mal estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida. Y si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, permanece separado de Dios. Es correcto, por toda la eternidad.
Entonces la gente piensa que Dios castigó a Adán y Eva al sacarlos del huerto del Edén, Sí. pero realmente lo hizo por misericordia para su descendencia y para todos nosotros, ¿verdad? Porque si ellos hubieran comido de ese árbol, que no lo dudo ni tantito, como ahora sí que como iban, pues no podría haber redención, y por lo tanto Jesucristo venir a esta tierra y obviamente ofrecernos lo que mencionaba Pipe, vida eterna. Entonces la vida eterna está en Jesús. Aquí no funciona como en el mundo nos han enseñado, que todos los caminos llevan a Dios, ¿verdad? Sino que hay un solo camino. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Y nadie, dice Jesús, viene al Padre, que es donde está la vida eterna, sino es a través de mí. Entonces Jesús es el camino y es el medio que Dios diseñó, primero para la salvación, que ya hablaremos un poquito más de eso, y después para obviamente vivificar el espíritu del hombre, que es lo que nos permite ya no vivir solamente una vida almática, sino activar lo que es la vida espiritual en esta tierra y más adelante la vida eterna. ¿Se necesita morir para tener vida eterna? Bueno, para vivir la vida eterna sí, se necesita morir. Pero para tener. Mira qué buena pregunta. ¿Se necesita morir? Sí, tengo que morir a mí mismo, tengo que morir a la carne. Pero tengo que entonces morir la al respuesta yo. es no. La vida eterna viene cuando tienes a Jesús, Sí. aunque estés vivo físicamente, es pero correcto. no puedes entrar a la vida eterna, bien dicho, doctora Anaya, sale tu doctorado a relucir, hasta que partes del cuerpo. Sí, es verdad. Vida eterna. ¿Cuándo empezamos a disfrutar la vida eterna? Hay que esperar hasta llegar al cielo. Claro, nada en esta tierra se compara al cielo, pero hay que esperar para estar en el cielo. Bueno, a mí se me viene un versículo donde Jesús dice que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, pienso que la vida abundante que Dios tiene para nosotros es para disfrutar en esta tierra, porque en esta tierra no solamente se trata solamente de estar vivos físicamente, sino que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, creemos en Él, entonces tenemos vida, ya nuestro espíritu es vivificado. Nuestro espíritu nace, por eso decimos, nacemos de nuevo, es un nuevo nacimiento. Un nacimiento del espíritu. Que ahora es un nacimiento que nos da la oportunidad de tener vida eterna, pero la vida eterna como tal, lo que queremos dar a entender o lo que queremos que quede claro, se va a empezar a disfrutar una vez que partamos de este ámbito terrenal, porque es una vida sobrenatural, si lo pudiéramos decir, una vida espiritual que la vamos a disfrutar en plenitud cuando partamos de esta tierra. Dice Juan capítulo 17, verso 3, Jesús citado por Juan, el discípulo amado: esta es la vida eterna. No la define, que te conozcan a ti, o sea, Jesús dice que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, como que habla de sí mismo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Sí, y básicamente este es un versículo base, porque la gente tiene que entender que el desarrollo de la vida eterna, después del evento, vamos a decirlo así, de la salvación, viene por la comunión con Dios. Entonces, mientras estamos en esta tierra, lo que nos mantiene arraigados, vamos a decirlo así, a no perder esa vida eterna, a no de alguna manera descuidar esa vida eterna, a no desviarnos de esa vida eterna, es precisamente la comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Todos nosotros sabemos que el mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia en Timoteo, es Jesús. Entonces Él es el puente literalmente para que nosotros podamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y hallar gracia y oportuno socorro. Misericordia, gracia y oportuno socorro. Entonces sí, ciertamente este pasaje es fundamental. Es más, no sé si lo sabías, imagino que sí, pero es el versículo base de la casa espiritual de la Amistad Cristiana, de donde parte todo lo que es la visión de lo que se conoce como el modelo amistad, ¿no? Este pasaje, el entendimiento que no es el tener una religión, sino una relación personal con Dios, dicho de otra manera, una comunión personal con Dios, ¿no? Entonces, que te conozcan, sí, no que sepan de ti. Exacto. Que te conozcan. Esa es la gran diferencia. La mayoría de la gente sabe de Dios y se conforma con saber de Dios,
pero no todas las personas conocen a Dios. Siempre pongo yo ese ejemplo que es básico. Yo sé quién es el presidente de México, pero yo no lo conozco. No sé a qué hora se duerme, no sé qué le gusta, no sé básicamente qué le agrada, qué come. Eso no es conocer a una persona. Yo sé quién es, cómo se llama, ¿verdad? Cuánto tiempo le queda de presidente, pero yo no lo conozco. Y mucha gente funciona así con Dios. Sé que existe Dios y está en el cielo, pero no tengo ningún tipo de sentido de pertenencia, de relación, de comunión. No lo conozco, pues. Y es lo que Jesús también menciona, vamos a decirlo así, como dicen en Mérida, al revés volteado, que Jesús le dice a los que llegaron con él: nunca los conocí, ¿no? Hablando específicamente de los que hacían maldad, ¿no? Refiriéndose específicamente a que no solamente se trata de que nosotros conozcamos a Dios, sino que en esa comunión Él nos conoce. Él nos conozca a nosotros, porque eso es lo que nos garantiza. Se relacione. Una común unión. O sea, es yo conozco a Dios y Dios me conoce a mí, ¿verdad? Como decían los que quisieron desenchamucar ahí en Hechos, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero quiénes son ustedes, ¿no? Entonces es muy importante esa parte de la vida eterna, como decía Pipe, en esta tierra que se enfoca más en una vida abundante, donde activamos lo espiritual, pero que no va a ser plena hasta que la activemos por medio de la muerte física y obviamente llegar a lo que es la eternidad. Yo quisiera comentar algo que a mí se me viene. La vida eterna tiene que ver con dónde vamos a pasar la eternidad, que es el tema de estos análisis, o el tema central, que es el cielo como nuestro destino. Y algo que me ayuda, o que pienso que está muy relacionado con la vida eterna, es una palabra que muchas veces hemos escuchado, que es la palabra salvación. La palabra salvación es la que pienso yo que es la que nos da acceso a disfrutar esa vida eterna, porque nos tendríamos que preguntar: ¿salvarnos de qué? ¿Salvación de qué? Pues precisamente de una muerte eterna. Así como hay vida eterna, hay muerte eterna. Claro. Entonces, la palabra salvación es precisamente que Jesús vino a librarnos, salvarnos, rescatarnos de ese destino de muerte sin Dios, de no estar unidos o permanecer unidos a Jesús porque no le conocemos, ¿verdad? Pero es precisamente esa palabra salvación que está muy relacionada con la vida eterna. Juan 6:40, el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 40, Jesús dice: esta es la voluntad del que me ha enviado, hablando del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y aquí vemos con claridad que Dios, que Jesús mismo dice de parte de Dios: la voluntad de Dios es que todos, el que me vea y cree en mí, tenga vida eterna. O sea, para eso vino Jesús, para evitar la muerte eterna o el lugar de tormento por la eternidad. No, es que si Dios es tan bueno, ¿por qué creó el infierno y el lugar de tormento? No, pues si es bueno, no lo creó. Dice otro pasaje: lo creó para el diablo y sus ángeles. Pero lo que hace Dios, porque si rechazamos a Jesús y no rendimos nuestra vida a Jesús según las porciones bíblicas en esta vida física, pasaremos una eternidad sin Él, como lo hablábamos del rico. Pero para eso vino Jesús, para ayudarnos a saber cómo es Dios, aprender lo que hizo por nosotros al morir en la cruz, recibir ese regalo de salvación, porque hay que pagar por los pecados, y Jesús lo hizo al morir en la cruz y derramar su sangre, y tener vida eterna. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que aquel que ve al Hijo y cree en Él, pero no creer mental que existe, sino tener esa relación, tenga vida eterna. Y luego dice: le resucitaré en el día postrero. Va a haber resurrección. Es correcto, es correcto. Y creo que aquí algo que quisiera resaltar de lo que Jesús dice, o lo que la Biblia dice acerca de Jesús, es que tenemos que entender, familia, que la iniciativa de la salvación es de Dios. O sea, así como hizo la creación, hablando en la parte terrenal, pensando en nosotros, también el cielo tiene un diseño que, aunque es el lugar de la habitación de Dios, vamos a decirlo así, aunque el cielo es eterno, o sea, ahí no estamos hablando de creación, ¿verdad? Pero esa eternidad está puesta para que Él pueda, o mejor dicho, nosotros podamos disfrutarla con Él.
O sea, no está pensando egoístamente de este es mi cielo y tú qué haces aquí o qué vienes acá de chismoso, de metiche, ¿verdad? Él en su corazón de padre, así como cuando creó al hombre y cuando creó todo lo que conocemos, el cielo donde Él habita, Él tomó la iniciativa de la salvación porque Él quiere que nosotros pasemos la eternidad con Él en el cielo. Es decir, no estamos tratando de suplicarle de porfis, Él lo quiere. Déjame entrar al cielo. Él lo quiere. Ahora, cuando no se da, es curioso, no es por porque la voluntad Dios no quiere. de Dios. Que es lo que leímos ahorita, la voluntad de Dios es que todo mundo se arrepienta y vaya al cielo. El que no va al cielo es porque no quiere hacer la voluntad de Dios, no porque Dios, dice Juan, leímos 3:16, pero el 17 y 18 son muy interesantes, sí. Porque dice, el que no cree ya ha sido condenado, o sea, ni siquiera lo condena Dios, porque decidió no creer, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros entendamos ese principio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es darme vida eterna. Y la prueba es que envió a su único hijo, su unigénito hijo, para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora, pues Él está esperando que nosotros respondamos a esa salvación, diciéndole sí, por decirlo así, y entonces poder tomar lo que dice la Biblia. Y entonces cuando partamos de esta tierra, lo que decías al final, entonces podamos resucitar con Él y estar en su presencia. Sí, nos falta mucho y no es parte del análisis, pero así como Jesús resucitó de los muertos, los cuerpos de los que creen, confían en Él, bueno, los cuerpos de todos, los seres humanos un día resucitarán. En una parte los que creen en Él y más adelante en otro acontecimiento, todos los cuerpos de todas las personas. Él fue el primero, por eso es que la vida de los discípulos, esto es algo importante porque nos debe impactar a nosotros. La vida, Felipe, yo no sé si nos damos cuenta, hay dos eventos que cambian la vida de los discípulos, de un Pedro, de un Tomás que de pronto no quería, de un Pedro que hablaba de más, de otros que estaban escondidos, todos amedrentados. Hay dos eventos que cambiaron la forma de actuar de los discípulos. Uno obviamente es Hechos 2, la venida del Espíritu Santo que les hace hablar con denuedo, pero dos es ver a Jesús resucitado. Porque cuando ellos vieron a Jesús resucitado, le perdieron el miedo a la muerte, que es lo que pues obviamente agobia al ser humano, hablando aquí de la humanidad, ¿no? Pero ellos dicen, si es cierto, si hay resurrección, entonces yo no voy a morir eternamente, entonces no es un cuento, no es una leyenda, Él resucitó, y si Él resucitó, yo también voy a resucitar, y entonces ahí se acabó el miedo a la muerte. Y entonces todo lo que empezaron a vivir, arriesgando la vida y todo eso, dice la Biblia que se sentían aún por dignos de ser, de padecer por causa de Jesús, porque ya no había ese elemento de amedrentamiento, me escondo, me guardo, de cuidado que nos vean porque nos va a pasar lo mismo que Jesús, hablando de su muerte, su crucifixión, que sí acalambró a varios de los discípulos. O sea, la verdad, la neta, como dicen los chavos, es que salieron por piernas, estaban escondidos, ¿no? O sea, guardados. Se oye feo, pero estaban más las mujeres ahí con Jesús que los discípulos. Pero bueno, es otra historia. A lo que voy es que cuando vieron a Jesús resucitado, todo ese temor y miedo a las autoridades, a los sacerdotes, a los soldados, a la muerte, al circo romano, a todo lo que había, porque la forma en que los estaban matando no era así chida, o sea, no era un balazo o un cuchillazo, eran cosas terribles, pero ellos ya tenían la convicción, hay resurrección porque Jesús resucitó. Y eso hace la diferencia. Por eso Pablo dice, me cayó con esto, que si Jesús nos resucitó, entonces sería vana nuestra fe y seríamos los más dignos de conmiseración de este mundo. Pero la realidad es que sí resucitó y es el primogénito entre muchos hermanos. Me cayó. En 1 Juan 5, 11 y 12, la Biblia vuelve a enfatizar: este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. O sea, no hay manera de tener acceso a una eternidad con Dios si no es por medio de Jesús. Una y otra vez hemos leído las siguientes porciones, pero ahora aquí introduce el versículo 12 de 1 Juan 5: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, no se está refiriendo a la vida física, porque aunque la gente rechace a Jesús, sigue viva físicamente. Entonces está hablando de la vida espiritual, la vida eterna que se da o que se vivirá en el cielo. ¿Quiénes van al cielo? Pues
creo que dice claramente que aquellos que tienen a Jesús. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es tener a Jesús? Porque si dice que son aquellos que tienen a Jesús, ¿cómo es que tenemos a Jesús? Ahora, no es que realmente tengamos, ¿verdad? Como algunos dicen, pues tengo una imagen de Jesús, ¿verdad? O tengo algo que simboliza a Jesús. Eso es un simbolismo al final, pero habla de realmente tenerlo dentro de nosotros, que Él viva en nosotros. ¿Y cómo es que Él vive en nosotros? Cuando nosotros, dice la palabra, que creemos en Él, ¿sí? Cuando nosotros creemos en Él y confesamos en Él, confesamos que Jesús es el Señor. Eso me recuerda una porción que dice Romanos 10, versículo, Sí. Vamos a leer quiero leer desde el 8, dice: mas que dice cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que es lo que ahorita está hablando el pastor Sergio. Que es tremendo, sin resurrección Jesús no es quien dijo ser. Exactamente. Entonces dice, si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, vas a tener salvación. ¿Por qué? Porque el confesar con nuestra boca públicamente, no avergonzarnos de Él, hablar, porque uno habla de lo que hay en el corazón. Dice otra porción en Proverbios, sí. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es porque realmente eso está en nuestro corazón. Él vive en nosotros. Y para mí, eso es tener a Jesús, el hablar de Él, el no avergonzarnos de Él, el creer en nuestro corazón se manifiesta con los dichos de nuestra boca. Y luego dice, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, tendrás acceso a esa vida eterna. Entonces, ¿el cielo es para todos? Por diseño, bueno, no diseño porque no fue diseñado el cielo, es eterno. Por voluntad de Dios sí, por voluntad del hombre no. Diríamos que hay una puerta, como en cualquier lugar, para entrar al cielo. Es correcto. Hay una puerta, no puedes entrar por cualquier lado, por esa puerta nomás se puede entrar. Sí, hay una sola puerta que es Jesús, y que en términos, vamos a decirlo así, del contexto cultural de la Biblia, la gente entendía, porque todas las ciudades eran amuralladas y solo podías entrar por una puerta. Entonces Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿no? Entonces, literalmente estamos hablando de no hay otra forma. Si quisiéramos saltarnos la barda, pues no vamos a poder hacerlo, porque Dios diseñó que Jesús fuera la puerta a través de la cual se accediera a la salvación, que es el principio que Él diseñó para poder tomar, como decía Pipe, la vida eterna. Entonces, sí es la voluntad de Dios que todos vayan al cielo, pero el que no se dé no es porque Él no quiera o haya provisto lo necesario para hacerlo. Es como, básicamente, dos ejemplos pondré rapidísimo. Es como estar en un hotel, en un buffet, y yo no quiero comer del buffet porque no como quiero. Galletas saladas. O por tener una cuenta de banco muy amplia, pero yo decido vivir con centavos, pero no es porque no tenga el recurso o porque no tenga, vamos a decirlo así, los elementos para hacerlo. Es porque lamentablemente yo decido no entrar por esa puerta, porque creo que soy autosuficiente, porque creo que hay otras opciones o formas, o porque creo que eso nada más es para los débiles o los pobres, mil y un argumentos que el hombre maneja y que todos los que hemos compartido de Cristo hemos escuchado. Algunos hasta, yo he escuchado gente que me dice, déjame encontrarme a mí mismo, y ya cuando me encuentre a mí mismo, entonces yo digo, pues háblale a Locatel, ¿no? O algo así por el estilo, ¿no? O gente que dice, mira, déjame arreglar mi vida, arreglar mi pasado, arreglar mi conducta, arreglar mis actitudes, y después ya voy a buscar de Dios. No, es que precisamente por eso necesitas a Dios, porque tú no vas a poder hacerlo. Pero seguimos a veces en esa, yo le llamaría necedad de hacerlo a nuestra manera. Y Dios, Pipe, no es un menú que nos dice, a ver, ¿tú cómo quieres? ¿Quieres así? Pues está bien, si así te gusta, está bien. No, Dios estipuló perfectamente cuál es su voluntad, que la palabra, vamos a decirlo aquí, es boulema, ¿verdad? ¿Cuál es el boulema de Dios?
que es básicamente su voluntad, y que es que todos se salven, que todos vengan al arrepentimiento. Pero no sucede no porque Dios no sea soberano, sino porque le dio al hombre la capacidad de decidir, como lo hizo específicamente Moisés. He aquí pongo delante de ustedes el camino del bien y de la bendición, y el camino del mal y de la maldición. Escojan ustedes por cuál van a caminar, ¿no? Y hubo quienes escogieron el del bien, otros el del mal, ¿no? Entonces aquí es similar, guardando la proporción del ejemplo de lo que dijo Moisés. Dios a través de Jesucristo nos da la opción de vida eterna, y si no se toma esa opción, no es porque Dios al que a mí viene, dice la Biblia, yo no le echo fuera. Entonces Dios a nadie le niega el cielo bajo el esquema de la redención y salvación en Cristo Jesús. Entonces el cielo, o la vida eterna con la cual permanecemos después de la muerte en la eternidad con Dios, es el estado en que la persona permanecerá después de esta muerte física, cuando ha confiado en Jesús. La salvación es el acto por el cual la persona se reconcilia con Dios y acepta para sí mismo el sacrificio de Jesús en la cruz, porque todos sabemos, se celebra la Semana Santa en México, todas las personas de esta nación tienen un trasfondo cristiano, de alguna manera hay conocimiento, conocimiento de los hechos de que nació Jesús y murió en la cruz, pero no lo hemos comprendido, no lo hemos tomado. Jesús murió por todos, sí, pero tenemos que tomarlo por medio de la fe para nosotros mismos. Eso se produce en una acción de humildad, cuando yo reconozco que he hecho lo malo, que he pecado, y le digo a Dios que quiero cambiar, pero no puedo. Pero ese dolor por hacer lo malo, esa tristeza por hacer lo malo, me mueve a un arrepentimiento, que es cambiar mi mentalidad sobre cómo hacía las cosas, qué hacía y a quién ofendía, para volverme a Dios. Entonces mediante el arrepentimiento y la fe en Jesús se da la salvación, que es el acto de aplicar el sacrificio de Jesús sobre mi vida. Entonces, a través de ese perdón de pecados que se da cuando acepto el sacrificio de Jesús, empiezo a conocerlo, a tener esa comunión o relación, y eso me da ya el boleto, la asignación de vida eterna, porque Dios da vida en mi espíritu, y cuando mi espíritu y mi alma se separen del cuerpo, yo sigo viviendo, porque soy eterno, pero con Dios, en el cielo, el lugar donde Dios habita. Yo creo que hay un elemento importante en este proceso de salvación, vamos a decirlo así, que es la necesidad, o el entender nuestra necesidad de Dios. Eso me recuerda que Jesús mismo fue el que dijo que Él no venía por aquellos que se creían justos, o aquellos que se creían que estaban bien o que estaban sanos, sino aquellos que sabían y reconocían que estaban enfermos, que lo necesitaban, que eran pecadores. Entonces Jesús, para que lo podamos recibir, aceptar y decirle: yo te necesito, yo te quiero conocer, yo quiero recibir ese regalo que tú tienes para mí, tengo que reconocer mi necesidad de Él. La clave para mí muchas veces es el qué tan necesario o qué tanta conciencia de esa necesidad tenemos, porque nos podemos topar con muchas personas que, aunque conocen de Dios, no consideran que lo necesitan. Yo estoy bien en mi condición, yo me siento bien, no soy tan malo. No hay esa actitud humilde para pedir ayuda y querer cambiar. Sí, la humildad se refleja en la necesidad, en la expresión de esa necesidad. Nos humillamos, la necesidad nos hace humillarnos. Alguien que necesita siempre va a pedir ayuda, va a clamar, va a hacer lo que pueda para suplir esa necesidad, ¿no? Y va a humillarse. Entonces Dios quiere que nos humillemos, pero para eso es necesario que reconozcamos que le necesitamos. Entonces, para entrar al cielo, solo tengo tener acceso a ese destino que es el cielo, que Dios lo quiere para todos, pero a través de la puerta que es Jesús solo se puede accesar. El ser humano solo tiene esta vida para tomar decisiones que lleven a su eternidad, a su espíritu y su alma, a estar con Dios para siempre. ¿No es Dios entonces injusto de aceptar a unos que entren al cielo y otros no?
No, definitivamente no, porque él, vamos a decirlo así, desde el principio puso, y no es una frase muy adecuada, las reglas del juego. Es decir, él definió desde el principio los fundamentos. No es algo que él está de manera arbitraria definiendo, porque dice la Biblia que él no hace acepción de personas. Entonces Dios no valora de acuerdo a un criterio diferente a las personas. Todos pasamos, vamos a decirlo así, por el mismo parámetro de Dios, que es básicamente la necesidad de arrepentimiento y perdón de pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué hace una persona que recibe a Jesús como Señor y Salvador, que tiene la, vamos a decirlo así, inteligencia o conciencia o entendimiento de hacerlo? Pues bueno, activa lo que es su propósito en esta tierra y su destino en la eternidad. Porque entonces va a estar viviendo esta vida, hablando la terrenal, conforme a la voluntad de Dios, pero va a estar activando un destino que en este caso no solamente es la eternidad, sino la vida eterna, ¿no? Entonces, eso sería, pues diría yo, lo ideal, amados, para los que nos están viendo y oyendo, ¿no? El poder decir, ok, a través de Cristo Jesús, yo entré por la puerta que me permite vivir en esta tierra conforme al propósito de Dios, pero activar mi destino eterno, que es precisamente el cielo, la presencia de Dios, el lugar de habitación de Dios. Y obviamente eso es algo que tenemos que cuidar con temor y temblor, ¿verdad? Porque obviamente el enemigo va a querer robárnoslo, porque literalmente nos salimos del huacal. Toda persona que no tenía a Cristo, pues tenía muerte eterna. Y toda persona que recibe a Cristo literalmente pierde ese esquema de influencia que tenía del enemigo. Como dice Pablo en Corintios, sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la carne era el pecado, ¿no? Entonces, al no haber ya esa situación, entonces el enemigo va a tratar de distraernos, va a tratar de alguna manera de volver a jalarnos. Y ahí es donde nosotros, en la comunión con Dios, tenemos que estar siempre conscientes, activos, sensibles a no perder nuestro destino y obviamente nuestra meta, que es llegar al cielo. Así decía Pablo: aún pongo mi cuerpo en servidumbre si es necesario, pero quiero alcanzar la meta del supremo llamamiento que tengo en Cristo. Quisiera que termináramos leyendo 2 Corintios 5, versos del 1 al 3, primero en la versión Reina Valera y luego en la versión NTV, y hiciéramos los comentarios finales, ya que el tiempo no nos ayuda y tenemos que terminar. Pero en las siguientes sesiones vamos a hablar de qué hay en el cielo y cómo es el cielo, porque ya hemos visto entonces qué pasa, que es necesario el umbral de la muerte para estar en la eternidad, y cómo no se puede cambiar el destino en la eternidad, y qué hay que hacer entonces en la tierra. Estamos hablando de la vida eterna, que es el estado espiritual en el que entramos al recibir a Jesús, que se manifiesta cuando morimos al estar permanentemente con Dios. Pero vamos a leer, yo la leo en la Reina Valera y tú, Felipe, en la NTV, y hacemos los comentarios finales. 2 Corintios 5, 1 al 3. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Qué diferente es un tabernáculo, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso hablaba Pablo de tercer cielo. El Salmo dice: los cielos de los cielos no te pueden contener, varios cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Pipe, en la NTV dice la NTV, 2 Corintios 5, el primer versículo: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo.
Versículo 4. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, el 6 también, sí, Felipe. Así que siempre vivamos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Ahí está. Wow. Tienes que petatearte, entregar el equipo y colgar los tenis. Dice el verso 6. Así que siempre vivamos con esa plena confianza, ya que tenemos a Jesús, tengamos esa plena confianza de esa herencia, de ese destino final, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estaremos en el hogar celestial con el Señor. Hay un hogar celestial, como dice el versículo, lo que acabamos de leer, ¿va? Tendremos una morada en el cielo, una casa, dice el verso 1 en esta NTV, tendremos una casa en el cielo y un cuerpo hecho para nosotros por Dios mismo y no por varios manos humanas, porque es entendible que con este cuerpo físico no podemos entrar al cielo, porque está dañado y no puedes respirar a mucha altura. Te subes a una montaña alta, te falta el oxígeno, menos en el espacio, menos donde esté Dios, pero tendremos un cuerpo diferente. Pues sí hay el destino del cielo, pero a través de la fe en Jesús, a través de obtener la salvación y permanecer en esta vida honrando ese sacrificio de salvación que hizo Jesús por nosotros, para no romper el destino que Dios tiene para nosotros, que es el cielo. Un comentario final breve de medio minuto. Somos seres celestiales y fuimos diseñados por Dios para vivir y habitar en la eternidad con Él. Eso es lo básico que yo podría resumir de todo esto. Y obviamente el que no, pues de alguna manera responda a este diseño, es porque decidió que no quiere pasar la eternidad con Dios, no porque Dios no quiera que lo haga. Por eso no tengo golosines con los dulces de este mundo. Te espero un banquete en la presencia de Dios. Felipe. Pues yo recuerdo lo que decía, lo que leímos, que Jesús es vida y que nos enfoquemos en esta tierra, en conocer a Jesús, en tener a Jesús, para que cuando partamos de esta tierra podamos llegar a ese destino eterno que es el cielo. Enfoquémonos, no nos distraigamos en esta tierra con otras cosas, sino como dice Hebreos, pongamos nuestros ojos, mantengamos nuestra mirada en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra confianza, de nuestra fe. Muy bien, pues si yo pregunto ¿quién quiere ir al cielo? Pues todos levantamos la mano. Si no es por querer, es por, dice la Biblia, tomar la puerta que es Jesús, conocer a Jesús y tener vida en su nombre. ¿Quién quiere ir al infierno? Pues todos bajamos las manos, o al lugar de tormento. Sin embargo, Dios dice que sí hay un lugar de tormento y que sí, desgraciadamente hay gente que va como el rico de nuestra parábola hace varias sesiones. Amados y amigos que nos escuchan y nos reciben a través de esta transmisión, vuélvase a Dios. Si tú eres un cristiano tibio, que te has alejado, que los problemas de la vida te han desanimado, llénate de fe y vuélvete a Dios. Y si usted vive esta vida pensando que es todo, examine lo que hemos leído de la Biblia, lea su Biblia, que realmente tenemos una en casa, o sintonícenos y aprenda que Dios no quiere que se pierda por la eternidad, sino que tenga vida eterna. Vamos a hacer una oración. Sergio, te invito a que tú la hagas, para que las personas que hoy nos sintonizan por primera vez, o a alguien a quien les mandaron este link de este análisis, se reconcilie con Dios o entregue su vida a Jesús y empiece la aventura de darle lugar a Dios en su vida. Si tú estás escuchando por primera vez o abriendo tu corazón por primera vez a este mensaje, lo oímos que es necesario confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Así que déjame guiarte y repite con voz audible ahí donde estás, en tu casa, donde quiera que estés, en tu hogar. Dile: Señor Jesús, reconozco que te necesito y hoy vengo a ponerme a cuentas contigo. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me permitas recibir el regalo de la salvación y de la vida eterna. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador.
y te doy muchas gracias por morir por mí en la cruz del Calvario y darme vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo análisis y corra la voz. Estamos hablando de nuestro destino, su destino y mi destino. Hasta la próxima sesión.